Hola hermanos, vamos a compartir nuevamente la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, comenzando el capítulo 2. Señor, vamos a ti nuevamente con toda humildad, abriendo tu palabra, esperando que tú nos hables, que nos enseñes, que nos confortes, que nos exhortes, que nos animes, que nos desafíes en ella, Señor, en todo, porque nuestra vida está en ti, en tu palabra y en tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto, es un versículo que a mí me ha marcado mucho en mi vida. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la primera vez que leí este versículo me llamó mucho la atención porque pensaba, ¿cómo puedo yo esforzarme en algo que no es mío? Porque la gracia es del Señor. Y eso hizo que estudiara un poco más, le diera más vueltas al versículo por mucho tiempo. De alguna manera Dios puso esta inquietud en mi corazón para aprender más de la gracia del Señor. Y que es justamente lo que Pablo quiere hacerle ver a Timoteo y a todos nosotros hoy. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Básicamente Pablo está diciendo que todo lo que Cristo le entregó en el conocimiento de su palabra, lo que has oído de mí, se lo pasa a Timoteo, ante muchos testigos. Dice, esto encarga a hombres fieles. Vendría a ser una tercera generación de creyentes que van a conocer la palabra de Dios, que sean idóneos también para enseñar a otros. Una cuarta generación. Y en el fondo, ¿qué está diciendo? Que en base a la gracia que nos es dada por medio de Cristo, nosotros tenemos que bendecir en esa gracia a los que vienen detrás nuestro. Hay muchos que van a creer en Cristo por la predicación nuestra, pero que tienen que aprender de la gracia, aprender a vivir en el sustento que da la gracia por medio de Cristo Jesús. Y ese vivir a veces no va a ser fácil, y es lo que sigue hablando el texto. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, y va a ser también la comparación con un atleta que va a luchar para ganar una carrera de la manera justa, como corresponde. Y termina en el versículo 7 diciendo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es algo importante lo que Pablo está diciendo acá. Y bueno, ¿y qué es la gracia? Y sabemos, tenemos algunas formas de describirle. Decimos que la gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Y sabemos que podemos enfocarla simplemente en la salvación. Y digo simplemente como si fuera algo pequeño. Es toda nuestra vida está ahí. Que la salvación nos fue dada por gracia. Ninguno de nosotros merece la salvación. Sin embargo, el Señor quiso darla. El Señor Jesucristo quiso morir en la cruz para poder pagar el precio de nuestros pecados y salvarnos de la condenación por gracia. Y es en esta gracia que este amor, este perdón, esta bendición, que Él quiere que nosotros aprendamos a vivir. Por eso Él dice que nos esforcemos. Usa esta palabra aquí en la Biblia para vivir en esta gracia. Y va en la Biblia vemos mucho acerca de la gracia de Dios. Es un término que va a estar absolutamente en todos los libros de la Biblia, la gracia de Dios, porque es la forma en que Él llegó a nosotros, que Él quiso tener vida en nosotros para que nosotros tuviéramos vida en Él. Esa es la gracia. Vemos, por ejemplo, en la carta a Tito, en el capítulo 2, que es la carta que sigue, o sea, dos cartas más allá de segunda Timoteo, perdón, la carta que sigue a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que es lo que estoy hablando. Es lo que está diciendo Pablo, definiendo qué es la gracia en este versículo. Y sigue explicando en el 12, enseñándonos que, o sea, que la gracia nos enseña. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y cuando habla de impiedad está hablando de las cosas de este mundo, los deseos mundanos, las cosas que no convienen, que nosotros sabemos cuáles son. Entonces, vivir en esta gracia en el fondo nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, a la manera de Cristo, viviendo en reconciliación, en el perdón, aprendiendo a perdonar a otros, amando a otros, orando por otros, vivir por gracia. En Hebreos, y uno dice, bueno, ¿cómo sé bien si estoy o no haciendo lo que corresponde? Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, nuevamente voy a usar esta palabra gracia, pero de una manera distinta. Dice, mirad bien, o sea, acá tenemos otra advertencia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, Dios te la da, pero no es para jugar con ella, no es para menospreciarla, todo lo contrario. Por eso que hay que esforzarse en la gracia que es en Cristo. Por eso dice acá, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es un tema de vida. Por lo tanto, tenemos que vigilar bien cómo está nuestro corazón. Escuchar muy bien cuando un hermano nos hace ver que no estamos bien, porque eso es gracia de Dios para tu vida, para la mía. En Efesios, capítulo 4, versículo 29, podemos también saber esto. ¿Cómo podemos saber si estamos realmente viviendo en la gracia del Señor? Dice en Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y acá tenemos una medida que es bastante práctica, ¿no? ¿Qué cosas estamos hablando? ¿Qué cosas estamos escribiendo? A veces podemos escribirla en un chat porque, comillas, nadie más lo ve. El Señor sabe si estás sustentándote de su gracia o no. ¿Qué cosas compartimos en redes sociales? ¿Qué cosas compartimos con nuestra familia, con gente del mundo o con hermanos de la iglesia? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La gracia bendice con gracia. Es el consejo que está dando Pablo aquí en Efesios. ¿Cómo vivir entonces la gracia del Señor? Y en el capítulo 1 de esta misma carta a los Efesios, versículo 7, hablando del Señor Jesucristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La gracia es capaz de perdonar pecados. Si te cuesta perdonar a un hermano, tienes que preguntarte de cuánta gracia estás viviendo. ¿Cómo vivimos la gracia? Acá tienes una medida. ¿Cómo está tu corazón de perdonador? Y quiero terminar con un versículo en 1 Corintios 15. Estamos estudiando la carta a los Corintios y en el capítulo 15, versículo 10, va a ser un resumen que es, yo diría, paralelo a 2 Timoteo 2.1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo va a hacer una declaración que mi oración es que todos podamos hacer la misma. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Dios te bendiga.